Muy buenas tardes, asambleísta. Le saludamos desde la ciudad de Cuenca. ¿Cómo estás, Juan Fernando? Muy buenas tardes. Un afectuoso saludo a todos los hermanos azuayos y a los ecuatorianos que están conectados a través de su transmisión. Muchísimas gracias por aceptar este espacio. Asambleísta, en las últimas semanas se han venido generando nuevos artículos periodísticos que se denominan arroz moreno. Un hecho que viene a ahondar otras denuncias que usted ha impulsado y que quizás no han calado en los medios de comunicación y en la sociedad en términos generales tan fuerte como lo ha hecho el último acontecimiento periodístico. Recordamos que usted ha hecho una denuncia bastante similar en la Fiscalía en el mes de octubre del año 2019. ¿Cómo estaría esta denuncia? Bueno, no es que la denuncia es similar y me gustaría hacer dos precisiones. La primera, esta con arroz no tiene nada que ver. Esta es la denuncia a la campaña mañosa de la opción del sí en la consulta popular de febrero del 2018. Y la segunda, no es que es similar. La denuncia que yo puse en octubre del año 2019 es la que está utilizando la Fiscalía para iniciar las acciones de investigación. Pero recordemos que estas acciones vienen luego de más de 8 meses desde que se presentó la denuncia y misteriosamente vienen luego de que públicamente exponen parte de la información que consta dentro de mi denuncia a través de un portal periodístico, bueno, de pseudo periodistas de investigación que exponen la documentación públicamente y en ese momento, afanados y apurados, solicitan que rinda mi versión, lo cual realicé el domingo pasado a las 8 de la noche. Entonces, yo sí creo que estamos viviendo en un país donde no existe el Estado de Derecho, donde la justicia es selectiva, donde la Fiscalía actúa en el marco de su campaña electoral o su campaña política anticipada, porque trata de hacer o de aparentar cumplir un rol de lucha contra la corrupción, cuando no es cierto, cuando el pueblo ecuatoriano en este momento indignado por todo lo que está ocurriendo, que ve a diario cómo se dilapidan los recursos del erario nacional y ya no soportan más, y resulta ser que como la demanda es contra funcionarios del régimen, la Fiscalía no actúa con la celeridad y oportunidad que enmarca el proceso, que enmarca la ley, pero que no ha querido cumplir de esa manera la señora fiscal Diana Salazar. Asambleísta, permítame hacer un paréntesis a todo esto. ¿Qué ha sucedido con las investigaciones y en las cuales también usted es denunciante de los DINA Papers? Mire, ese también tema es muy importante. Mire que a través de un portal periodístico de igual manera. Mire, lo interesante es que esos portales periodísticos son adversarios a la Revolución Ciudadana, así que no van a decir que la Revolución Ciudadana mismo ha hecho este tipo de acción. Pero a través de un portal periodístico se filtra la información de que las asistencias penales internacionales de Suiza y de Panamá ya se encuentran en el país desde julio, entre julio y diciembre del año 2019 llegaron al país y no se ha tomado ninguna acción pública en contra de los denunciados, que nuevamente es Lenín Moreno, su hermano Edwin Moreno, sus familiares y su entorno más cercano. Vuelvo a repetir, la señora fiscal dice en un discurso una cosa, pero sus acciones demuestran otro. La justicia sigue siendo selectiva en el Ecuador y utilizada como un mecanismo de persecución política. Es necesario para los ecuatorianos, indistintamente de la ideología política que tengamos, exigir a las autoridades transparencia, que sean leales al debido proceso y no a las disposiciones que vienen de Carondelet. Dicho y analizado estos dos temas, tanto INA Papers y ahora el caso que se denomina y la gente lo reconoce como arroz moreno, ¿estamos frente a una justicia selectiva ante su opinión? Por supuesto, y vuelvo a reiterar, no es arroz moreno, aquí no tiene nada que ver con el arroz, es la denuncia a la consulta mañosa, que en su momento denunciamos y anunciamos que era ilegal e inconstitucional. Inconstitucional porque permitió aberraciones como ese consejo transitorio que hizo y deshizo con la Constitución lo que le vino en gana. Y de ahí nace el encargo, porque no ha sido por concurso de mérito y oposición, y son declaraciones del secretario de la presidencia, Juan Sebastián Roldán, que dijo que la señora fiscal es una decisión valiente del presidente Moreno haberla encargado en ese puesto.
hasta donde teníamos entendido y conocíamos los ecuatorianos, era por un concurso de méritos y oposición, que dicho sea de paso, fue muy cuestionado cuando 12 de los 14 postulantes denunciaron que habían irregularidades dentro del proceso. Así que la justicia selectiva es más que evidente. ¿Qué ha pasado si en casos similares no se actúa con la misma velocidad? No se investigan los elementos que se han presentado ante la justicia. En el caso de INAPAPERS, van más de 470 días y seguimos contando. En el caso de la consulta mañosa, presentado hace más de 8 meses, investigan cuando les conviene y cuando la ola de la política les da para que ellos hagan tarima de estos temas. Cuando los que hemos denunciado los actos de corrupción, lo único que queremos, además de como principal elemento que se respete el debido proceso, que los ecuatorianos sepamos la verdad de quienes en este momento ostentan el poder y con sus malas decisiones, en perjuicio de los ecuatorianos, lo único que han conseguido es desviar la atención de los verdaderos casos de corrupción en los que están involucrados. Nosotros siempre buscamos y desde estos micrófonos aupamos a que la justicia actúe de la misma manera con absolutamente todos. Y es un cuestionamiento continuo que hemos llevado. ¿Acaso hay una justicia selectiva? Pero ¿por qué descalificar, desmerecer el trabajo de los periodistas, asambleísta? Porque, a ver, mire, ellos tratan y yo quiero ver los títulos de los señores, a ver en qué momento el tema del periodismo, ¿no? O sea, yo respeto a la prensa, me llevo muy bien con la prensa, pero cuando hacen reportajes a conveniencia, por supuesto que están parcializados y ese programa no es la posta, sino la pauta, y lo han dicho descaradamente, de manera pública. Entonces, resulta ser que antes eran aliados del gobierno y ahora en medio de una pelea de compadres tratan de imponer la agenda que cierto sector de la prensa ha cumplido un rol nefasto, haciendo generar un estado de opinión adverso a la organización política a la cual yo pertenezco, diciendo que nosotros éramos los corruptos y un sinnúmero de cosas sin pruebas. Ahora, con todas las pruebas necesarias, ahora tratan de involucrarnos nuevamente en ese tema que no tenemos nada que hacer, vinculándolo, diciéndole el arroz. ¿Qué tiene que ver con el arroz? Yo le pregunto, mi estimado periodista, ¿qué tiene que ver? Porque si el otro caso era arroz verde, que determinó o derivó en el caso Bochornos, ¿verdad? Ahora quieren hacer arroz moreno, tratando de hacer el juego de palabras y decir que somos lo mismo. Aquí vuelvo a repetir, el que puso la denuncia y yo colgué el documento en las redes sociales, fui yo. Entonces, la denuncia dice claramente, denuncia a la consulta, denuncia a la campaña del sí de la consulta popular de febrero del 2018. Así que el caso, por último, se tiene que llamar la consulta mañosa, porque aquí es el que hace las cosas, no el que públicamente coge y vocifera. Aquí es con documentos. Se presentaron las comunicaciones, los cuadros descriptivos donde estaban detallados los elementos, insumos que aportaba cada una de las empresas públicas, los listados de las empresas públicas y además las facturas, tanto de los privados como de las empresas públicas, con documentación que claramente identifica que aquí se pudo haber cometido el presunto delito de peculado, que es gravísimo, desviar más de 5 millones de dólares de los recursos de las empresas públicas que debían ir direccionados a cumplir un plan de desarrollo anual de cada una de estas instituciones destinado a financiar una campaña electoral. ¿Usted está de acuerdo en que se puede confiar en la justicia o qué opinión tiene? No, por supuesto que no. En este momento están dando muestras fehacientes de que la justicia es selectiva. Aspiro y espero que la fiscal reflexione sobre su trabajo y haga lo que el encargo constitucional y legal le ha otorgado, en este caso un concurso de méritos oposición, y lo voy a poner entre comillas porque a confesión de parte, relevo de prueba, y según las declaraciones de funcionarios del gobierno ya está ahí por encargo. Pero esperamos como pueblo ecuatoriano indignado, y creo que ahí vamos a coincidir la mayoría de los ecuatorianos, vuelvo a insistir, indistintamente de una ideología política, en que en este momento el pueblo quiere la verdad. Queremos saber la verdad. ¿Qué ha habido con el reparto de hospitales? ¿Qué ha habido con el tema de la consulta mañosa? ¿Qué ha habido con los recursos de InInvestment? Por favor, queremos que sea una investigación objetiva, imparcial, o resulta ser que como ya no se han inventado ningún nuevo mamotreto en contra de la revolución ciudadana, y ahora todos los ojos están volcados hacia ellos, ya no quieren responder y ya no funciona la justicia. Tienen que dar muestras ciertas de que aquí en el Ecuador se debe respetar el Estado de Derecho.
lo hacemos nosotros. A mí no me gusta anticipar juicios de valor. Aquí los que tienen que hacer la investigación es la fiscalía y los que determinarán el presunto cometimiento del delito son los jueces. Nosotros desde la Asamblea Nacional hacemos el control político y yo lo he demostrado, he hecho el debido proceso, he enviado la documentación necesaria y requerida, he hecho las insistencias a la Fiscalía General del Estado y a la Contraloría General del Estado y no me dan respuesta cierta. Entonces yo sigo muy respetuoso al debido proceso, respeto la institucionalidad del Estado, pero las autoridades lamentablemente no son correspondientes a lo que uno está haciendo. Tenemos que esperar a conocer qué finalmente hace la justicia con estos casos, porque merecen el mismo trato que cualquier otro y que finalmente sea una sentencia que nos esclarezca y nos diga a los ecuatorianos quiénes son los responsables de todo lo que está sucediendo en el país. Asambleísta, finalmente, el tema del reparto que habría con otros asambleístas, aparentemente, según se está denunciando. ¿Cómo podemos confiar en la Asamblea Nacional al realizar este papel de control político, de fiscalización, si muy pocos, según Fernando Villavicencio, se salvarían de estar en este reparto? ¿Cómo confiar esta tarea tan sensible entonces? Totalmente de acuerdo con lo expresado. De donde venga, yo creo que las voces de los ciudadanos se suman a eso. Mire, una comisión de fiscalización de 13 miembros, cuyos 8 miembros son mencionados y tienen procesos en la fiscalía por tema diezmos, por enriquecimiento ilícito y por tráfico de influencias. ¿Qué legitimidad puede tener de hacer bien su trabajo y fiscalizar correctamente si están sometidos por otro lado mientras tienen que dar respuestas ante la justicia? Entonces yo propuse en la sesión 672 de la semana anterior del día jueves que se conforme una comisión, en primera instancia una comisión especializada ocasional para analizar el tema de la consulta mañosa, y de igual manera se debería analizar el tema del reparto de la consulta mañosa, que esté integrada por un representante de cada una de las bancadas reconocidas dentro del Pleno de la Asamblea Nacional, que son 5, además un representante de los legisladores independientes, para tener al menos esa libertad de que no están compinchados y amañados como sí lo estaría aparentemente dentro de la Comisión de Fiscalización. Imagínense, ese pedido fue aprobado por mayoría de la Asamblea Nacional y misteriosamente suspenden la sesión y no ha vuelto a ser retomada. Pero ahora a las 2 de la tarde van a comparecer los periodistas de este portal digital ante la Comisión de Fiscalización a dar su ponencia sobre el tema de la consulta mañosa. ¿Qué tiene que ver y por qué no respetan la voluntad del Pleno de la Asamblea Nacional y se conforma la comisión ocasional especializada para analizar este tema? Es lo que el pueblo ecuatoriano pide y exige. Mire, si al final del día, dentro de los próximos días o la próxima semana, estas personas que están siendo investigadas por la justicia resulta ser que han sido cómplices o han sido parte del reparto, dicho sea de paso, en el presunto cometimiento de delitos, ¿cómo va a quedar esa comisión que está investigando la malversación de fondos públicos para invertir en una campaña? Entonces, por eso se solicita que democráticamente se elija el representante de cada una de las bancadas y ahí analicemos el tema de manera objetiva. Y digo analicemos como legislador, más no porque yo quiera pertenecer a esa comisión, más vale yo soy el proponente, deberían ellos, entre el Pleno de la Asamblea Nacional y distintas organizaciones, ponerse de acuerdo. Pero eso se hace, se vota, se supone que el discurso de la lucha contra la corrupción es real, pero cuando es de tomar acciones, vea, nada. Y el pueblo ecuatoriano está atento, está vigilante y sabremos ver e identificar quienes con su voz, sus acciones y sus votos siguen cubriendo y solapando la corrupción y quienes al revés seguimos combatiendo la corrupción con nuestra voz, nuestras acciones y nuestros votos. Al cierre de esta entrevista con el asambleísta Ronnie Aliaga, ¿cuál es su reacción? ¿Cómo recibió la noticia del fallecimiento del prefecto del Guayas? Bueno, realmente mi solidaridad con la familia del prefecto. Recordemos que en un Estado de Derecho la presunción de inocencia es un derecho constitucional, que él estaba en el marco de las medidas alternativas a la prisión preventiva que le había dictado los jueces dentro de la investigación del caso de presuntos actos irregulares en los contratos de la prefectura.
pero más allá de eso, como ser humano, solidaridad total con su familia. Aquí la política no puede ser utilizada para la persecución brutal. Escuché las declaraciones del abogado y entristece de ver cómo no se tiene esa empatía con el ser humano, que necesitaban retirarle el grillete y las autoridades no permitieron y no fueron ágiles en el retiro del grillete para que le den asistencia médica al prefecto Morales. Entonces realmente llena de indignación. Vuelvo a repetir, a nivel del ser humano, aquí no voy a ahondar en el tema por el que estaba siendo investigado, pero la justicia no puede ser un mecanismo para esta persecución brutal y tener asustados a todo el mundo, ni a las mismas autoridades, ni a los médicos que lo estaban atendiendo, que tenían el temor de retirar el grillete y darle la atención porque se podían meter en un problema judicial, cuando en ese momento se trataba de salvar la vida de un ser humano. Entonces, nuestro pensamiento siempre va a ser eso, el ser humano por encima de cualquier otro interés, y debía dársele la atención necesaria. Lamentablemente vemos cómo un estado de opinión se genera por ciertos sectores de la mala prensa, denunciado por familiares del prefecto, sectores de esta mala prensa que ya empezaban a dar juicios de valor anticipados, acusándolo, o ya poco más, haciendo una sentencia entre titulares cuando teníamos que esperar los pronunciamientos de los tribunales. Así que eso es lo que yo opino en el marco del fallecimiento, el lamentable deceso del prefecto Carlos Luis Morales. Gracias al asambleísta Ronnie Aliaga por su tiempo. Esperamos sin duda la reacción oportuna de la justicia y que finalmente lo que se nos repite tanto desde el gobierno, desde los actores políticos, actores fiscalizadores, etcétera, caiga quien caiga. Muy buenas tardes, asambleísta. Muchas gracias a usted por la invitación, por demostrar que la prensa libre e independiente debe contrastar todas las posturas, de izquierda, derecha, de centro, de todos, porque al bienestar del pueblo ecuatoriano no se le puede ocultar la verdad. Le agradezco muchísimo. Una buena tarde y una excelente semana. Gracias. Nos vamos a una pausa. De regreso también estaremos conversando con el Intendente General de Policía, Jorge Cabrera. No se mueva. Esta es la hora clave de la W. Inicia publicidad en la W.